Ok, estamos grabando. Phrases, y como pueden ver, es un biblioteca súper nuevo. Desde el año, tiene 6, ¿cuántos años? 5 años. Phrases. Okay, by Verb all describes a phrase as a structural unit built from words consisting of a head plus modifiers. Okay, so every single phrase is a structural unit which consists of one element, which is obligatory, the most important one called head, and also modifiers. The head is the required element within, ayun typo, within any phrase that specifies the type of the phrase. So, for example, noun phrases have a noun or a pronoun as the head, right? And a modifier and a miscible form that specify further meaning about the head of each phrase. Nothing new. Classes of phrases. Leach from English Grammar for Today. He says that there are 6 classes of phrases: noun phrases, NPs, adjective phrases, ADJP, adverb phrases, ADVP, verb phrases, VP, prepositional phrases, double P, and genitive phrases, GP. Okay, so basically what we have is one phrase per each lexical word plus a prepositional phrase and also a genitive phrase. Then MHM is basically a summary, I would say, of a phrase, right? So it would be a phrase summary in which we have multiple modifiers in the sense of pre-modifiers on the left and post-modifiers on the right. And then in the middle of the phrase, we have the head. Also quite important is the fact that those modifiers are optional, so you can have a phrase by the presence of a single head, or you can have a phrase by the presence of a head plus modifiers. Okay, then it says equal noun phrases because probably a noun phrase is the most, I would say, the most complex or the most diverse. That would be a very good word. Diverse. It would be the most diverse phrase, right? But on the very same hand, an adjective phrase also shares this very same sort of pattern, right? And adverb phrases as well. Prepositional phrases and genitive phrases can be thought as noun phrases with an extra particle. Okay, we are going to see them now. Okay, awful, I'm going to write them down. Just give me a second. I'm going to close some stuff. Okay, so it says awful weather. When I say awful weather, obviously this is a phrase, right? And now what I have to ask myself is which out of these two words is the head? And I already know the fact that a head is the most important element inside of the phrase, and I also know that a modifier will provide meaning to that head. So awful weather, clearly weather is more important than awful, because awful is stating how that weather is, right? So with that idea in mind, then weather would be the head in that way. So I'm going to start adding things. Okay, I'm going to remember you that head is the most important. Okay, then I have NHN, which means form, noun, and the one below means function, the row inside of a phrase. So every single time that we're going to analyze a phrase, we're going to add that information. We're going to add the form, slash, and then the function inside of the phrase. In this sense, weather is a noun, that's the form, and it's playing the role of head. That's why the H, right? Meanwhile, awful is an adjective, pre-modifying, right? A modifier
is an optional modifier. Is an optional element, right? I can erase it. It's an optional element and it can be sub-classified into pre-modifier and also post-modifier. Chiquillos, si tienen dudas, por favor, interrumpan. Profe, Escríbanos lo ¿qué que sea. dice ahí en la N, a donde puso lo que era hair? Form. Y abajo, Function, función. ya, gracias. Okay. So a pre-modifier goes before the H, the head, and a post-modifier goes after the H, after the head. Okay, so we have another example of this. Something awful. Okay, I'm going to write them down. Something awful. In this case, this is another phrase. And then I'm going to look for the head. Something awful, and something is the head, because awful is telling us how that something is, right? Something is a noun, and therefore the head, because it's the most important. Meanwhile, awful would be still an adjective, and in this case is a post modifier because it is placed after the head. As the head is a noun, this is a noun phrase, as well as the previous one, right? Right, okay, so with these examples, I can tell you this. Inside of a phrase, to have a head of modifiers, we already know that. Modifiers are divided into pre and post modifiers, we know that. But with these examples, I can tell you, or you can see, that the very same item can play both roles, can play the role of a pre or the role of a post modifier. Why? Well, basically because it will depend on the head. In this case, something has a particular rule which allows it to have an adjective post modifier, not like, for example, weather. Weather cannot have that adjective post modifying it, right? Because you can't say weather awful, right? It's always the awful weather. So all over again, the very same linguistic item, the very same words can play both roles, the roles of pre and post modifier. It will depend on the head. That is why we have stated that heads are the most important, relevant, and obligatory element inside of a phrase. Most important, relevant, and obligatory element inside of a phrase. The bride of the heir apparent. Okay. The bride of the what? Heir apparent. Okay, that's something quite big, right? The bride of the heir apparent. I don't even know the meaning of apparent. I'm going to look for it. Does anybody know what does apparent mean? Aparente, no sé. I'm going to look for it. Just give me a second. Claramente es un noun, todo el mundo lo sabe, pero solo de intruso quiero, para no mentir, es muy importante no mentir. Y si uno no sabe algo, wow, it's an adjective. Able to be seen or understood. Eso es aparente. Aparente. Oh, ¿y qué significa heir apparent?
Es una frase. O sea, es una multi-word unit. The person with the automatic right to legally receive all or most of the money, property, titles from another person when they die. In Spanish, that would be... Como la riqueza Luxi. Si se videan al viejo, queda para los hijos. Sí, pero él es la persona. Eso significa en Spanish es el beneficiario, el El prodigioso. heredero. Heir apparent. Hoy día aprendimos algo nuevo. Heredero. Heir apparent. The bride of the heir apparent. Okay, the bride of the heir apparent is a very big phrase. Is ¿Es this una sola frase? one or two phrases? Well, basically I can see that if it is one or two different phrases if I put a verb. Can I put a verb inside of it? Yeah. For example, I can put this. The bride of the heir apparent is here. Who's here? The bride of the heir apparent. Right? So it's just one single phrase. How can I Pero prove it? tiene Dígame. frase chiquita adentro. How can I prove that the bride of the heir apparent is one single phrase? Well, basically because I can replace it by one single word. I can replace it by a pronoun. This is also very interesting. Pronouns will replace noun phrases. Pronoun replace noun phrases. So the bride of the heir apparent is here can be also said as she is here, right? Therefore, I can replace the entire noun phrase, the bride of the heir apparent, by the presence of a single pronoun, the third person singular feminine pronoun. So it's one single thing. So I'm going to separate this phrase from the rest of the sentence by using round brackets. And now I'm going to look for the main verb. Inside of every single phrase, there is a main verb. Not verb, sorry, the main word. Inside of every single phrase, there is a head. Therefore, inside of this phrase, there is a head, which is the most important word, and the one which is causing the rest of the elements inside of that phrase to work around it, right? So in that idea, bride is the most important word, right? So this is the noun head. Now I have to tell what are all the rest of these, right? So the is a determiner, as it is in front of bride is a premodifier. And then I have of the heir apparent. Okay, here we have something quite difficult. So I'm going to present you the idea of a prepositional phrase. Okay, so a prepositional phrase is a phrase which has a preposition as its head, and which is that preposition head is being followed by a noun phrase, not post modifier but complement, because it is obligatory. Okay, so that C means complement. Complement, which is an obligatory element. Okay. So I will read this. It says, the bride of the heir apparent. Then I have a preposition of, which is the signature for,
or the main signal for the presence of a prepositional phrase. So every single time where I can find a preposition, I will separate it immediately from whatever other elements are around it by using a round bracket in front of it. And then I will try to figure out the noun phrase complement. In this case, is the heir apparent. How can I be so sure? Well, basically because heir apparent is one single noun, right? So I will put the other round bracket at the very end. So now I'm going to state that this is a prepositional phrase and it's acting as a post modifier. Why? Well, basically because post modifiers can be erased. So I can say the bride is here, right? No problem. The bride of the heir apparent. Basically, of the heir apparent is providing extra information, right? Chillo, todo claro hasta ahora, ¿no? No, profe. La verdad no. Tienen que pararme y decirme dónde no, hasta dónde llegar. Los segundos brackets ya como que ahí ya perdí un poco la ruta, perdón. Mira, habíamos dicho que una frase puede tener esa fórmula, digámosle, fórmula, puede ser fórmula, esa fórmula, esa forma, MHM, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de una frase vamos a tener el head obligatorio, el más importante, no lo puedo borrar, tiene que estar presente, pero puede estar acompañado por modifiers. Estos pueden ser pre-modifiers si están adelante del head o post-modifiers si están después del head. Hasta ahí todo bien y ningún problema si lo piensan en solo palabras, como por ejemplo, el niño gordo. Entonces, en español, el niño gordo es súper fácil, no tiene ningún problema, porque las tres cosas son solo un elemento, ¿no? Entonces ahí no hay ningún problema, porque yo me queda claro que el niño sería mi noun head y él es un determinate pre-modifier y gordo sería un adjetivo post-modifier. El problema, y como el noun es un head, esta es una noun phrase. El problema es que nadie habla así, ¿cierto? Es un lenguaje demasiado sencillo. Todo el mundo habla de otras maneras, ocupando otros elementos. Entonces, el tercer ejemplo que estamos viendo en este momento en inglés, ¿no? The bride of the heir apparent es una noun phrase, porque bride es el noun head, ¿no? La palabra más importante. Por lo tanto, puedo decir inmediatamente que esto es una noun phrase, ¿sí? El problema es que el post modifier ya no es solo un elemento, sino que es una frase. En este caso, una prepositional phrase. ¿Hasta ahí vamos bien o no? Ahora sí, gracias. ¿Sí? Ya. Sí, gracias. ¿Cómo pillo una prepositional phrase? Las prepositional phrases tienen una construcción que es canónica, que es una fórmula, que no va a cambiar, tiene un patrón. El patrón es preposition head y luego viene una noun phrase complement. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que yo veo una preposición, estoy viendo el inicio de una prepositional phrase. Y luego de ella tiene que venir una noun phrase. Y esa noun phrase cumple exactamente las mismas reglas que cualquier otra noun phrase de cualquier otro lugar, ¿sí? Por lo tanto, en mi análisis, lo único que he hecho fue, con lápiz rojo, marqué la noun phrase. Su primer paréntesis donde parte, su segundo paréntesis donde termina. Voy a cambiar de color ya para que sea más fácil. Con lápiz azul voy a marcar la prepositional phrase. Donde parte, donde termina. El análisis es este, y ahí digo que es una prepositional phrase, y que como está después del head, es post modifier.
¿Cierto? Cierto. Adentro de la prepositional phrase, I will have my formula, right? The one, this one. So inside of this, I will have the preposition of, therefore preposition head, and then I will have, en verde, voy a marcar la noun phrase que está dentro, the heir apparent. Y esa es mi noun phrase complement. Complement. Careful. A complement is different from a post modifier. Why? Because post modifiers are optional. I can erase them. Complements are not optional. You can't erase them. Example. The bride of the heir apparent. That's a very big noun phrase with a prepositional phrase as a post modifier, which means I can erase it. The bride is here. The same meaning, no problem with the understanding, right? Which is a proof that the prepositional phrase of the heir apparent is optional. Now, let's take a look at the noun phrase complement inside of the prepositional phrase of the heir apparent, okay? So the bride of the heir apparent, I can see that there's no problem. The prepositional phrase is complete. That is to say, you have the preposition head of and the noun phrase complement, the heir apparent, no problem, right? Now, let's try to erase that noun phrase complement. The bride of is here. And as you can see, if I say the bride of is here, I have problems. There's something missing. I'm missing something, right? I'm missing something. That something is the complement. Therefore, you can't have a prepositional phrase without a noun phrase complement. ¿Queda claro? Sí. Ya. Como dije, noun phrase complement, ahora tengo que decir que hay adentro. The heir apparent. Como lo vimos en el diccionario, heir apparent, a pesar de estar hecho de dos ítems, es solo un noun. Y es el más importante. Y the es un determiner premodifier. Profe, eso no entiendo yo. ¿Por qué el de es determinante? ¿Por qué? Porque existe una familia de palabras que se llaman determiners. Ah, ¿Ya? Ya. Ya. Dentro de esta familia de palabras vamos a encontrar los articles, los definite, los indefinite, los selective, demonstrative y un flechón más de cosas ahí. Números. Lo tenemos que ver todo durante el segundo semestre, tranqui. Un artículo es un determiner y su función es ser premodifier. Eso. ¿Queda claro? Sí. Perfecto. ¿Qué le falta a este ejercicio para estar en la prueba 2? El análisis morfológico, ¿no? Entonces con rojo yo voy a bajar y voy a decir que the es simple free morpheme the. Bright, voy a bajar y voy a decir que es simple free morpheme bright. Of, ¿de dónde sale of? ¿Alguien lo puede ver en mi análisis? En el azulito. Ya, Ahí al pero lado del noun phrase complement. El prepositional head. eso, muy bien, eso es lo que quería que dijera. Simple free morpheme of, y luego este determinate premodifier es el D, ¿cierto? Simple free morpheme D. Y heir apparent, interesante palabra, me gustó. Heir apparent. ¿Qué es? Simple, complex, compound. A ver, Ah, no. podría ser complex compound, dependiendo si es que, porque es que está apparent adentro. Y podría que apparent tenga cierta similitud con, o sea, que el up
le haga un cambio al apparent, pero tal vez estoy hablando por estupideces porque no lo he analizado. Piense. Apparent existe como adjetivo y es aparente. Nada que ver con padres o familiares o lo que sea. No, entonces creo que un compound. No, Yo diría que es compound, es un ¿cierto? compound. Hecho del free morpheme air, hair y the other one apparent. ¿Algún problema con eso? ¿Dudas? No. No, Bacán, avanzamos. The heir apparent bride. Ya se lo vamos a saltar, solo les voy a decir que ya dentro hay una genitive phrase. ¿será que ¿cómo se llama? Por el posesivo? Exacto. Hay una genitive phrase. Wait. Okay. Biver et al. Embedded. Embedded, also known as embedding con ing. Embedding. Phrase or clause. A phrase or clause that is contained within a higher level phrase or clause. That is to say that in English, in the English language, we can have one element, one phrase, and inside of this phrase, we can have more phrases, right? The example is this: reduction in the risk of death from job-related accidents. Reduction in the risk of death. Escríbalo en su cuaderno junto conmigo. Reduction. Ay, qué enfermo, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Reduction in the risk of death of By job accidents, creo que era. death from job-related From accidents. job related. From job-related accidents. Reduction in the risk of death from job-related accidents. That's one single noun phrase. Can you see that? Sí, ¿Cómo podemos saber que es solo una noun phrase? Para la gente que quizás no está callada por ahí. Si se pierden, por favor, avisen. Es súper malo que avancemos si tiene dudas porque solo se va a hacer peor en el tiempo. ¿Por qué sabemos que reduction in the risk of death from job-related accidents es solo una noun phrase? ¿Cómo sabemos eso? Lo dije cuando analizaba la de arriba. Se sabe porque todo eso es solo un pronombre. ¿Cómo pruebo eso? Con ver de los extra. Primero porque le voy a colocar un verbo acá atrás, cualquiera, al azar. Reduction are, no sirve are, es is, perdón. Is bad. Así solo para darle un contexto, ¿no? Reduction in the risk of death from job-related accidents is bad. ¿Puedo decir o por qué pronombre podría cambiar reduction in the risk of death from job-related accidents? it. It, Is. ¿cierto? Es igual a decir esto. It is bad. Ese it es producido por el noun head, ¿cierto? Por ese. Porque si eso fuera en plural sería they, ¿no? Reductions, they. Reduction
it, ¿sí? Eso. Déjenme borrar cosas. Ya. Entonces ahora Profe. sabemos que, díganme, En la prueba 3 nosotros vamos a tener que hacer eso mismo. en la prueba 2 tiene que hacer esto. ¿Cómo? Sí, pues, no con este nivel ¿Está dando en la unidad gigantesco. 3? No. En la prueba 2 tiene que analizar Verb Phrases y hacer análisis morfosintácticos, pero no con este, no así gigante, monstruoso, sino con cosas mucho más pequeñas. En la prueba 3 es morfosintáctico más análisis de Verb Phrases. Entonces en la prueba 2 tenemos que hacer eso que usted hizo ahí arriba. Sí. Donde como que lo clasificó 2 veces. O sea, se llama morfosintáctico porque a cada unidad se le dice qué morfemas la componen y luego cómo estos lexemas funcionan entre sí. En realidad es un análisis, no son dos análisis, es solo uno. Porque antes lo veíamos solo hasta morphemes, porque solo habíamos visto eso. Y tenemos que hacerlo así mismo. Primero lo que usted puso primero y después lo de los morphemes. Exacto. Ya. ¿Ya? ¿Sí? Reduction in the risk of death from job-related accidents. Entonces ya sabemos que es solo una unidad, sabemos que es una noun phrase. Así que esta cosa la vamos a dividir del resto usando un paréntesis, round brackets, ¿cierto? ¿Cuál es la palabra más importante dentro de todo esto? Bueno, es la palabra que nos indica también qué pronombre es. Por tanto, reduction es la palabra más importante. Y luego tengo in the risk of death from job-related accidents. In es una preposición, ¿cierto? ¿Sí o no? Así que aquí comienza una prepositional phrase y termina en la noun phrase que la sigue, ¿no? La noun phrase que la sigue es the risk, pero viene un of después. Oh, o sea, hay otra preposición, pero que está dentro de the risk. Entonces falta al final. Adentro de esta prepositional phrase tengo una noun phrase, the risk of death from job-related accidents. Y luego tengo otra preposición, of death from job-related accidents. Y luego tengo una noun phrase, death from job-related accidents. Y ahora tengo otra preposición, from job-related accidents. Y ahí tengo mi última noun phrase, job-related accidents. ¿Queda claro el proceso de embedding, which means that inside of a structure you can find another one? Sí. Sí, sí. Primero. Good. Segundo. Is it clear the way in which prepositional phrases behave inside of a noun phrase? That is to say, they are post modifiers and they can include more prepositional phrases. Is it clear? Sí. ¿Cómo preguntó, profe? Disculpe. Si queda claro el cómo actúan las prepositional phrases adentro de una noun phrase, que son post modifiers, que están embedded, ¿cierto? Y que dentro de cada prepositional phrase hay otra noun phrase que vuelve a repetir todo el proceso. Oye, ¿cómo se analizaría esto? O sea, yo entiendo. Igual que ahí Pero, arriba, pues. Hagámosla. pero, chuta. Lo primero que hay que decir es el primer paréntesis verde nos marca una gran, gigante prepositional phrase. Está antes o después del head, está después del head, por tanto es post modifier. ¿Cierto? Cierto. Adentro de esa prepositional phrase, por eso bajo, hay una preposition head, que es la preposición in. Y al lado de ella hay una noun phrase que no puedo borrar, es obligatoria, por tanto es complement. Esa noun phrase es the risk of death from job-related accidents. Adentro de esta noun phrase
está el determiner the, que es un premodifier del noun head brisk, ¿cierto? Y al lado del noun phrase brisk está la prepositional phrase que comienza en of death from job-related accidents. Esa es una prepositional phrase. Post modifier de el noun head brisk. Adentro de esa prepositional phrase tenemos la preposición of, que es el head, y al lado está la noun phrase complement, que no puedo borrar, death from job-related accidents, la que está hecha del noun head, death, y al lado de ella está la preposición, prepositional phrase from job-related accidents. Y como está después, es una post modifier. Adentro de esta está la preposition from, preposition head, followed by the noun phrase complement, job-related accidents. And here we have the word job-related accidents. Claramente accidents es el noun head y podríamos pelear un poquito, un rato, si job-related es solo un lexema o dos lexemas. Yo creo que es solo un lexema. Adjective premodifier. Y ahí está hecho. ¿A alguien le queda alguna duda en el proceso de análisis o de reflexión que realizamos para poder realizar lo que está viendo en la pantalla? ¿Uno podría analizar job related como dos lexemas distintos? ¿Cuál, perdón? Job related. Lo que ocurre allí es algo súper extraño y tiene que ver con cómo funcionan los premodifiers de un noun head. Un premodifier de un noun head usualmente es, tenemos el noun head, and in front of it we will have an adjective premodifier or a noun premodifier. It is really, really, really strange if we have an adjective and a noun. In any case, it would be a noun premodifier and an adjective premodifier. So I believe that the construction, noun head, adjective premodifier, noun premodifier means that both premodifiers are just one single idea, right? Eso, de hecho creo que voy a marcarlo en amarillo. Debería ser escrito con un hyphen, que no se ve nada porque está en amarillo. Perdón. En rojo. Un hyphen. Ahí. Job, hyphen, related, espacio, accidents. Por eso creo que job related accidents sería un premodifier. No sé si mi explicación queda, te ayuda o queda o clarifica. No sé, entendí, gracias. Ok. ¿Dudas con el proceso de análisis? Todas las clases se suben en Cristal. Estamos todos bien con el proceso de análisis, entonces le hicimos todas. Avanzo. Dígame. No, era a ver si me dejaba copiar. Porque estaba haciendo el ejemplo, porque me gusta hacerme daño a mí mismo. Cópielo. Profe, el PDF lo va a mandar. ¿El qué? El PDF. ¿El PPT? Sí, se lo envió. Déjame. Profe, Gracias. ¿Alguien me habló también? Dígame. Ya, después, pucha, en el primer análisis, el que está con verde. Abajo de la noun phrase hay una C. La C es como el complemento. Sí, hay que hacer diferencia. Lo Y vuelvo a se decir. va desglosando. Rocío, mira. Adentro de una frase hay a lo menos dos elementos, que son los más obvios, los más sencillos, que son head y modifier. ¿Sí?
En el caso de una noun phrase, o sea, donde el head es un noun, tú puedes tener pre-modifiers y post-modifiers. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que van a haber estructuras que le van a entregar significado al head y que pueden estar escritos antes o después de él. ¿Sí? Todo, hasta ahí todo es muy sencillo. Lo que va a ocurrir después es que usualmente, luego del head viene una prepositional phrase. Luego del noun head viene una prepositional phrase. Y como es una frase, tengo que bajar un nivel y por eso se ve, voy a marcar con rojo, no, con este café raro. Por eso lo marco así, ¿cierto? Y digo que está la noun head y la prepositional phrase. Eso construye la noun phrase gigante completa. Como digo, prepositional phrase post modifier, ahora tengo que decir qué hay adentro de esa prepositional phrase. Y adentro de esa prepositional phrase hay esto. Preposition head, noun phrase complement. Aquí aparece una diferencia, aparece una C. Esa C se llama complement, que es, ¿o qué significa? Significa que esa unidad es obligatoria y no puede ser borrada a pesar de que no es el head. Como por ejemplo, todo lo que sigue después de una preposición. Tú no puedes hablar y terminar con una preposición y luego no decir nada porque no se va a entender. Como por ejemplo, the kid on is beautiful. Si yo te digo the kid on is beautiful, no se entiende, no se sabe. Ese on necesita algo más luego de él, ese algo más obligatorio. Y ese algo más obligatorio es una noun phrase complement. The kid on the road is beautiful. The road es una noun phrase y es obligatoria y es complement. No sé si queda claro. Sí, profe, ahora sí entendí, gracias. Ya. Mira, solo para continuar. Como dije, noun phrase complement, esto es lo que está dentro de esa noun phrase complement. Como dije, prepositional phrase post modifier, esto es lo que está dentro y esto es lo que está dentro de la noun phrase complement de arriba y esto de la... y así, ¿cachai? Cada vez que digo frase, digo que hay adentro. Eso. ¿Más dudas? ¿Avanzo? Avanzo. No voy a decir nada de eso. The heir apparent's bride. Ok, vamos a ahora intentar analizar eso que está allí y lo voy a escribir. Y esto lo va a intentar hacer usted. Debería quedar así, ¿no? The heir... No, ¿cómo es? The bride. No era de Hair Parents Bride. Sí, es que me estoy saltando la genitive phrase porque no he hablado de ella todavía. Así quiero volver a repetir el de arriba, pero con un poco de contexto. The bride of the heir apparent. ¿In the qué dice ahí? In the... The bride of the heir apparent in the aisle. Aisle, el pasillito de la... un pasillo, ¿cierto? Will be your wife. De nuevo. The bride of the heir apparent in the aisle will be your wife. Escriba eso en su cuaderno. The bride of the heir apparent in the aisle will be your wife. Lo escribe en su cuaderno y ahora lo hace usted. ¿Ya? 15:30, 15:35, vuelvo y lo revisamos. Voy a buscar un vasito de Coca-Cola.
¿Estamos listos? ¿Qué tal les fue? ¿Pudieron? Me faltó your wife, que no lo entendí. Ah, mira, aquí hay un par de cosas más. Primero, lo primero es comprender que lo que estamos viendo es una oración, ¿sí? No es solo una frase, ¿ya? Eso es lo primero. Lo segundo, súper importante, es comprender que dentro de una oración hay muchas frases, no solo una, ¿sí? Por lo tanto, es importante poder reconocerlas desde antes, ¿ya? Les voy a dar la primera pista, el primer hint de nuestro curso. Hint número 1. Dentro de una oración siempre hay una verb phrase, ¿ya? Y una verb phrase está hecha por verbos. Entonces voy a leer: The bride of the heir apparent in the aisle will be your wife. ¿Dónde están los verbos? Will be. Excelente. Eso quiere decir que esa es la verb phrase. La verb phrase comenzará entonces con el primer verbo auxiliar. Ustedes ya conocen los verbos auxiliares, materia de la unidad 2. Y terminará con el main verb. También lo deben conocer con el nombre de lexical verb. Will be. Esto es una verb phrase. Y el main verb es el verb head. Y el auxiliar es justamente eso, un auxiliary verb, y como está delante del head, premodifier. ¿Se comprende? Sí, profe. Perfecto. ¿Qué se entiende? Luego de eso, el encontrar la verb phrase dividirá la oración. Es súper obvio lo que estoy diciendo, ¿no? Ustedes lo están viendo. Ustedes están viendo que la oración entonces ahora tiene un pedazo adelante y un pedazo atrás. Un pedazo de adelante, usualmente, este es el tip 2, lo que esté adelante de la verb phrase usualmente es una noun phrase. No siempre, pero usualmente. ¿Cómo la vamos a probar? Porque vamos a reemplazarla por un pronoun. ¿Por qué? Porque los pronouns reemplazan noun phrases. The bride of the heir apparent in the aisle will be your wife. ¿Puedo decir she will be your wife? Sí. ¿Cierto que sí? Eso quiere probar entonces de que she puede reemplazar the bride of the heir apparent in the aisle. Por lo tanto, the bride of the heir apparent in the aisle es una noun phrase. Y si es una noun phrase, tiene un noun head. ¿Cuál es el noun head? Bride. Aquí vamos a repetir lo mismo que hicimos de arriba. Este es el determiner premodifier. Y luego tengo of the heir apparent in the aisle. Claramente ahí parte una prepositional phrase, ¿no? Of the heir apparent in the aisle, hasta el fondo. Y luego tiene una noun phrase complement, the heir apparent in the aisle, ¿cierto? Y luego tiene otra prepositional phrase, in the aisle. Y luego tiene un noun phrase, the aisle. Ahora avanzo. La prepositional phrase post modifier está hecha de la preposition of y la noun phrase complement, the heir apparent in the aisle, la que está hecha del determiner premodifier D y luego el noun head heir apparent y luego la prepositional phrase post modifier in the aisle, la que está hecha de la preposición in y la noun phrase complement the aisle, el que está hecho del determiner premodifier D y la noun head aisle. ¿Queda claro lo que hice ahí o no? Sí, Sí, pero no profe. entendí por qué no puso el will be your wife en consideración. Es que will be your wife ya está separado con will be, ya sabemos que es una verb phrase y ahora tenemos que hacer your wife, esa es la que nos queda. Ya. ¿Ya? Profe, abajo de will, ¿qué dice?
Auxiliary verb, verbo auxiliar, Ah, auxiliary verb. auxiliar. Ay, espérame. Dice, perdón. Dice, auxiliary verb pre-modifier. Eso dice. ¿Ya? Ahora nos queda your wife. Your wife. Lo puedo reemplazar por un pronombre, ¿no? Puedo decir, the bride of No. the heir apparent in the aisle will be her. No, No puedo No se decir her. no. ¿Por qué no? Porque tenéis que especificar que es su esposa, ¿no? De lo contrario va a decir que es ella. No se va a entender. Pues. Ah, ya, está bien, ya, pero lo ves desde el significado, ¿no? Pero desde lo gramático, desde lo gramatical. Lo que quiero chuta. lo único que quiero probar es hacerles ver que your wife es el que recibe la acción del verbo. Will be, ejemplo, the bride will be, ¿qué es lo que será la novia? Your wife, ¿cierto? ¿Sí o no? Si yo ocupara el verbo para hacer una pregunta, the bride of the heir apparent in the aisle will be your wife. Who will be the bride of the heir apparent in the aisle? And the answer would be then your wife. Therefore is the receiver of the action. Therefore is a structure. And therefore is a noun phrase. Como toda noun phrase puede ser reemplazada por un pronoun. En este caso no por un personal pronoun como she, pero por un object pronoun como her, ¿no? Your wife entonces está hecha del noun head wife y del determiner your. ¿Queda claro lo que dice ahí? Sí. Perfecto. Lo que quiero que quede claro entonces es lo siguiente. Uno, una oración está hecha de frases. Oh, profe, ¿cómo sabe eso? Bueno, lo sé por la grammatical hierarchy. La grammatical hierarchy así lo dice. Dos, dentro de una frase pueden haber más frases. ¿Cuántas frases más pueden haber? Infinitas frases más. Perfecto. Tres, una noun phrase es reemplazada por un pronombre. Perfecto. Cuatro, lo primero que hago al ver una oración es encontrar la verb phrase, porque está hecha solo de verbos. Entonces es más fácil de encontrarla, usualmente está al medio, va a dividir la oración en más de una parte y nos va a presentar al que hace la acción, al sujeto, y nos va a presentar a quien recibe la acción, al objeto. La verb phrase será entonces la parte verbal de la oración. Eso, creo. ¿Dudas? Yo no. Ya, avanzo. His book on gastronomy is old. Haga eso en su cuaderno, por favor. 3 minutos, cortito. His book on gastronomy is old. His book on gastronomy is old. His book on gastronomy is old. ¿Está listo?
His book on gastronomy is old. ¿Listo? Revisamos. Okay, his book on gastronomy is old. Okay, this is a sentence, and the very first stuff we have to do is looking for the verb phrase. The verb phrase is created by verbs, so I'm going to read it. His book on gastronomy is old. The only verb is, therefore this is the verb phrase. As this is the only verb, this is the verb head. As the head is a verb, this is a verb phrase, and it's the verbal part of the sentence. In front of it, there should be a subject, that is to say the doer of the action. So his book on gastronomy is old. I'm going to ask, who is old? His book on gastronomy. Okay, so that's a proof that his book on gastronomy is one single structure. And I know this is the subject, right? The doer of the action. Now the question is, what type of phrase is this? Basically, if this is a subject, then the phrase should be a noun phrase. Why? Because noun phrases, they represent entities. So the deal is that a subject is the doer of the action, therefore an entity. With that idea in mind, then I would say that book is the noun head. His is a determiner premodifier. And then on gastronomy, I can see a preposition, therefore prepositional phrase. And then gastronomy at the very end, right? So this is a preposition, a prepositional phrase, post modifier, made out of a preposition head, made out of a preposition head. And then I have gastronomy, which is the noun phrase complement. As gastronomy is the only element, then it's the noun head. And then old is the final element, and it should be the receiver of the action, right? So his book on gastronomy is old. How is his book on gastronomy? Old. Therefore, old is one single element. It's a structure, right? Old is an adjective. As it is the only element, it's the head. As the head is an adjective, this is an adjective phrase. Extra information, just for you to know, this is called subject complement, because it is, that unit is stating things about the subject. Any questions? ¿Problemas? ¿Ideas? ¿Todo bien? ¿No se entiende nada? Está bueno. ¿Sí? Ya, avancemos. My review of his book on gastronomy in the dark ages is old. Eso mismo en su cuaderno. Y con esto terminamos por hoy día. My review of his book on gastronomy in the dark ages is old. My review of his book on gastronomy in the dark ages is old. My review of his book on gastronomy, okay, my review of his book, so my review of his book on gastronomy in the dark ages
is old. My review of his book on gastronomy in the Dark Ages is old. Hágalo, inténtelo. My review of his book on gastronomy in the Dark Ages is old. Okay, so the very first step I'm going to do is trying to look for the verb phrase, because this is a sentence, right? So a verb phrase is made out of verbs. So I'm going to read it. My review of his book on gastronomy in the Dark Ages is old. And the only verb is, right? So that would be the verb phrase. I'm going to separate it from the rest of the sentence by using round brackets. Then this is the verb head, and as the head is a verb, this is a verb phrase, and this is the verbal part of the sentence. Now, as I already divide the sentence into its components, well, basically because I have figured it out what the verb phrase is, or where's the verb phrase, I'm going to ask, what is old? My review of his book on gastronomy in the Dark Ages, right? So this is one single unit. I'm going to try to figure it out if it's a noun phrase or not. So I'm going to try to replace it by a pronoun. So I would say my review of his book on gastronomy in the Dark Ages is old. It is old, the right word. So therefore it's a noun phrase. So this is a noun phrase, and obviously review is a noun head. My is a determinate pre-modifier. And then, as you can see, there's a huge prepositional phrase. Prepositional phrase, post modifier with a preposition of as a head and the noun phrase complement. His book on gastronomy in the Dark Ages, right? Then I'm going to separate the noun phrase complement, and I'm going to start with its labeling. The determinate pre-modifier his, then the noun head book, and then the prepositional phrase post modifier on gastronomy in the Dark Ages. I'm going to separate it from the rest by using round brackets. Inside of it, the canonical version, preposition head, noun phrase complement, where the preposition head is on and the noun phrase complement is gastronomy in the Dark Ages. So I'm going to separate it from the rest again. Inside of it, we have gastronomy in the Dark Ages. Gastronomy is the noun head, being followed by the prepositional phrase post modifier in the Dark Ages, right? Which begins with the preposition head in, and then I have the noun phrase complement, the Dark Ages, noun phrase complement, the determinate pre-modifier, dark, adjective, pre-modifier, and then ages is the noun head. Finally, the very same stuff we have above. This is the adjective head of an adjective phrase acting as a subject complement because it's provided information about the subject. ¿Queda claro, chiquillos? Profe, es que igual siento que va como un poquito rápido cuando empieza como a desglosar la frase. Ya, Eso. ya, la vamos a mejorar para la próxima clase, no se preocupe. La mecánica, ¿queda clara la mecánica? ¿Pueden seguir el proceso de análisis o no? Cuesta, Ya. pero yo creo que sí. Igual me pierdo un poco, pero sí, yo creo que sí. Viendo Porque, la clase de nuevo, sí. porque estamos recién también, pues Soledad, sí, tranquilidad, tranquilidad.
Nadie se va a dar cuenta después que esto era súper fácil. Lo vuelvo a repetir. ¿Qué le falta a este análisis? Le falta todo lo de morphemes. ¿Sí? Recordemos que la prueba 2 se trata de esto. ¿Ya? Cuidado. Eso, estamos en la hora, chiquillos. Yo, entonces, la próxima semana no nos vamos a ver, nos vamos a ver en la subsiguiente semana. En esa subsiguiente semana lo que vamos a hacer es trabajar, seguir trabajando análisis sintáctico y dudas de cualquier cosa sobre verbs, ¿sí? Que entran en la prueba del 2 de junio. ¿Ya? Eso pues. ¿Alguien tiene una última duda o podemos colgar? Profe, ¿podría dar como un par de frases para practicar? O la vemos después como en el PPT. Voy a enviar algo. Enviar un doc con... Ya, lo mando de ahí cuando mande el PPT. Eso. ¿Algo más? ¿O estamos listos? Estamos listos. Estaba ¿Estamos brutal, listos? Estamos listos. pero está bueno. Fácil, tranquilidad. Ya, chiquillos, que tengan un buen fin de semana, descansen, cuídense mucho. Chao, profe, que esté bien igual, cuídese. Igualmente, que esté bien. Profe, gracias. Sí, profe, cuídese. Chau, chau.